Gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras asambleístas, tras el terremoto del 16 de abril del 2016 en Manabí y Esmeraldas, el Gobierno Nacional emprendió un conjunto de acciones urgentes para el manejo integral de ese desastre. Aproximadamente un mes después, el 20 de mayo, se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, una norma que establecía un conjunto de contribuciones solidarias destinadas a financiar el proceso de reconstrucción y de incentivos para la reactivación de la actividad económica de las zonas afectadas. A efectos de administrar adecuadamente esos fondos, se recordará, se creó una cuenta única, Ley Orgánica de Solidaridad. Y según el registro de movimientos de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, el 29 de diciembre del 2017 egresaron de esa cuenta 300 millones de dólares. La Constitución de la República del Ecuador, compañeros asambleístas, en su artículo 131, establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley de las ministras o ministros de Estados. Básicamente, compañeros asambleístas, quiero referirme al incumplimiento de la norma básica para la cual fue creada la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. Y es el objeto para el cual fue creada esta ley, y era la de atender con estos recursos a las zonas del desastre en Manabí y Esmeraldas. El artículo 1 de esta ley dice que la presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva, que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurridos en el 2016. Y hay que recordar que con fecha 11 de enero del 2018, el exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos Bernal, como se ha dicho aquí, dirigió un oficio al economista Carlos de la Torre, a la fecha titular del Ministerio de Economía, indicándole que persiste la necesidad de solventar más de 45.455 soluciones de viviendas para atender a los afectados del terremoto y sus réplicas. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó mediante oficio el 26 de octubre del 2017 un monto de un poco más de 35 millones para atender 4.540 instrumentos de vivienda, dinero que no se asignó durante el 2017. Las obligaciones financieras pendientes para los proyectos de construcción de acceso a la ciudad de Valle de Caracas y puentes sobre el río Jama los mantuvieron paralizados por falta de liquidez en el flujo de planillas durante gran parte del segundo semestre del 2017, como lo señalara Carlos Bernal, afectando así la dinamización de la economía en la zona y causando constantes molestias. Es importante analizar justamente este oficio, ya que demuestra que los recursos de la reconstrucción no estaban ociosos, que habían requerimientos que no habían sido atendidos por esta cartera de Estado, habiendo los recursos de las arcas fiscales. Qué importante es resaltar esto, ya que persisten los incumplimientos
a nuestros coterráneos de Esmeraldas y Manabí. Y no se termina de cumplir con el programa de reconstrucción. Aquí vuelvo a repetir, para determinar responsabilidades políticas por incumplimiento a los objetivos del plan de reconstrucción de las provincias afectadas, como es Esmeraldas y Manabí, a pesar de que habían recursos para seguir acometiendo con las obras que nuestros compatriotas necesitaban y necesitan. Estamos aquí para determinar la responsabilidad política por este incumplimiento. Ya nuestras provincias necesitan mucho para su reconstrucción y no es posible que un mal manejo de los fondos de solidaridad de los ecuatorianos termine afectando al normal cumplimiento de las obras. Pues bien, es importante resaltar esto. Y yo quiero denunciar ante el país que esto parece sencillo, pero es lo que siempre ocurre de un Estado que está de espaldas a provincias pequeñas como la provincia de Esmeraldas. En enero anterior, todo el Ecuador estaba asustado por lo ocurrido en la frontera. Hablábamos todos de Huacho, pero es que con Esmeraldas se cometen a diario injusticias por parte del Estado ecuatoriano. Esto es recurrente. Les pongo algunos ejemplos. Nuevamente, continúa el centralismo desde Quito hacia las provincias pequeñas. Por ejemplo, a nosotros se nos quiere quitar una fuente de empleo para los esmeraldeños, volviendo a traer a Flopec de Esmeraldas a Quito, cuando su sede tiene que estar en Esmeraldas. Otro ejemplo, se anuncia una gran obra para el Ecuador, supuestamente como objetivo el sueño de la costa, el famoso tren playero, que parte de Guayas y termina en Manabí, pero no se toma en cuenta Esmeraldas. ¿O es que Esmeraldas no es parte de la costa? Esmeraldas es para mí la provincia con mayor destino turístico, no se la toma en cuenta. Tiene el puerto más cercano al Canal de Panamá, a 5 minutos del aeropuerto, y en este proyecto no se toma en cuenta a Esmeraldas. Y sin embargo nosotros seguimos sufriendo los problemas ambientales que genera Refinería de Esmeraldas. Esto el país, a pesar de que se dice, no busca solucionarlo. Las fuentes de empleo para nuestros profesionales son escasas, porque incluso los contratos que se hacen para esta reconstrucción no se toman en cuenta a nuestros profesionales. Esto es lo que hay que tratar. Esto es lo que debemos entender en el Ecuador, que se tienen que dar oportunidades de reactivación, se tiene que atender a las provincias pequeñas, que se las deja de lado cuando hay grandes proyectos o cuando hay dinero que invertir en ellas. Por eso, nosotros queremos dar una respuesta histórica, que no sea más de lo mismo, que se atienda a nuestro pueblo. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha previsto que durante 10 años se cumpla lo que conocemos como el decenio para los afrodescendientes, y allí están nuestras comunidades y no hay ninguna planificación que permita entender que se va a atender a estas comunidades del pueblo afroecuatoriano. Por eso es que estamos aquí diciendo y apoyando este juicio político en contra del exministro de Economía, porque creemos que se debe atender a las provincias afectadas por el terremoto y a las que por siempre han sido abandonadas en el Ecuador. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Guillermo Celi.